a todas y a todos. Hoy vengo a hablar de un personajón de Argentina que nunca nos podemos saltear. Pero algo que voy a hacer distinto con este video es que no voy a hablar nada más de las parejas de estas personas, de las cagadas que se mandó esta persona, aunque obviamente vamos a tener que entrar en eso porque es algo súper importante en esta historia. Pero vamos a hablar de la China Suárez. Su nombre real es María Eugenia Suárez Ribeiro. Súper largo comparado con la China. Ahora, ¿por qué carajo le dicen la China si en Instagram se llama Sangre Japonesa y en realidad ella se llama Eugenia? Bueno, resulta que un exnovio que se llama Nacho Viale, sí, el nieto de Mirta Legrand, le puso de apodo China porque se la chinaban los ojos. Como toda mina que se autoproclama china, que siempre te obligan a que les digas China, porque una vez les dijeron que tenían los ojos de China, porque capaz estaban medio dormida y tenían los ojos entrecerrados. Pero ella dice que como que el apodo le trajo un poquito de problemas porque su árbol genealógico es japonés. Su hermano sí está un poco más conectado con la cultura de Japón y ella como no tanto, como que se quería sentir un poquito más parte y se puso de nombre de Instagram Sangre Japonesa. Esto si pasara en Estados Unidos ella estaría completamente cancelada desde que empezó su carrera básicamente. Estás haciendo Asian baiting. Ahora que sabemos por qué le dicen la China Suárez, que eso era una de las cosas que más me interesaba saber de toda esta historia en realidad, más que todo el resto, vamos a hablar un poco de dónde empezó la China Suárez, de dónde salió y por qué está en donde está hoy en tema mediático y de carrera. Van a caer todos los mocosos. Ramita, decile a la gitanita que reflexione. ¡Oh, my God! Todo grabado. La China Suárez empezó a trabajar en series desde los 7-8 años más o menos. Sus primeras novelas / series de televisión fueron Tiempo Final en los 2000 y El Sodero de mi vida en el 2001, en el que ella obviamente hacía el personaje de alguna nena chiquita como medio papel de relleno, pero ella nació en 1992 y es de Piscis porque cumple el 9 de marzo. Nada, necesitaba que era decir que era de Piscis. No voy a hacer el chiste de Justin porque siento que está más quemado que la remierda, pero bueno. Ya en 2003 empezó a trabajar con Cris Morena, la persona que le dio luz a un montón de actores y de artistas que están hoy en día todavía en la tele, con Rincón de Luz, que ahí también estaba con Lali y algunos de los otros que estuvieron en las demás series, porque Cris Morena le encantaba recastear a las mismas 3 personas en todas las series que hacía. En 2004-2005 ya empezó con Floricienta y después en 2005 hizo Amor Mío. Pero su gran salto no fue en estos programas, siendo una pequeña con Cris Morena. En 2006 obtiene su primer papel coprotagónico, todavía no protagónico, en Amor Mío, una novela de Canal 9. Pero recién su gran salto al protagonismo fue con Casi Ángeles, otra novela de Cris Morena, que se estrenó en 2007 y duró hasta el 2010. Ella interpretaba a Jazmín Romero, llenaban teatros, tenían una banda que se llamaban Teen Angels, tipo hacían giras por todos lados, eran ultra mega famosos entre los nenes y adolescentes de la época. Yo me acuerdo que tenía el álbum de figuritas y ni siquiera miraba Casi Ángeles porque mi mamá no me dejaba mirar Casi Ángeles, pero igual tenía el álbum de figuritas. Mi hermano me robaba las figuritas de Lali Espósito. Pero literalmente busqué de qué se trata Casi Ángeles porque nunca más la vi. Es como que ya me dijeron que no y yo le hice caso a mi mamá. Y me pareció un loco la sinopsis. Cris Morena estaba muy mal de la cabeza. Casi Ángeles es una serie que cuenta la historia de un grupo de jóvenes huérfanos que son explotados y obligados a robar por Bartolomé Bedoya Agüero y Justina Merarda García. ¿Qué son esos nombres además, no? La vida de los chicos cambia cuando llegan Cielo Mágico, un acróbata de circo, y Nicolás Bauer, un arqueólogo aventurero. Y Nicolás ayudan a los chicos a escapar de la explotación y a descubrir los secretos de la mansión Inchausti. A lo largo de la serie los personajes se enfrentan a diversos desafíos, como la aparición de la Corporación Cruz, liderada por Juan Cruz, un ángel caído obsesionado con el cielo. También se desarrolla un triángulo amoroso entre Paz, Camilo, Teo y Ariel, una hacker y una ladrona cibernética. ¿Qué? ¿De qué mierda trata esa serie? Igual un poco me dieron ganas de verla. Porque ahora entiendo por qué todo el mundo me miraba. ¿Qué carajo era eso? ¿Qué falopeada era esa? Pero bueno, igual me encanta porque... muy loco. Pero bueno. Con esta banda de Teen Angels, cuando se hicieron los Kids Choice Awards de Argentina, la China Suárez se ganó premio a Mejor Actriz y a Mejor Cantante Latino, que eso igual lo ganó con toda la banda, pero igual ganó un premio a Mejor Actriz. Una genia, ya a los, 17, 18 años estaba ganando esos premios. Ahora, ¿qué pasa?
Acá ya habían empezado las parejas de la China Suárez conocidas con algunas controversias. Esta no fue muy controversial porque eran chiquitos. Ella era novia de Tacho, de Casi Ángeles. Le decían Tacho, esto lo vi tipo en un video. Le decían Tacho por la pija. Tacho. What the fuck, Cris Morena, ¿qué mierda te pasa por la cabeza, Dios? Cuestión, salió con él un tiempo mientras estuvo grabando Casi Ángeles, se decía que estaban súper enamorados y en el Cris Morena Day, Cris Morena contó que tipo se gritaban en los pasillos y ahí se generó tipo el momento incómodo en el que la china le dice, vos no gritabas. Los gritos de Tacho y de Nico y la China en los pasillos, por favor. Ah, pero peleándose, matándose a los gritos. No, era mucho la convivencia, era estaban demasiado enamorados en ese momento. Era mucha intensidad, Y chicos, pero estar de estábamos mucho novio, tiempo juntos. casi convivir, laburar con tu pareja no es fácil, te tirás unos Pero gritos. Cris, vos no sos de pelearte, ¿no? Tampoco. No sos súper... No. Cero gritos, Cris. No grita nada. Obvio que Cris Morena iba a ser re maltratadora. Por favor, no había ni ley de explotación infantil cuando ellos estaban en Rincón de Luz. Obvio que los iba a explotar. Igualmente, la China Suárez cuenta en una entrevista de que ella era la que quería actuar, ella era la que quería trabajar. Ella le pidió por favor a Cris Morena que la dejara en las series. O sea, no era que ella tenía a los papás explotadores que querían que labure para mantenerlos. Como Lali igual que Lali. Cuestión, después de abandonar en 2011... Casi Ángeles, /Teenagers, la banda, ella entra en una serie que se llamaba Los Únicos. En 2010, mientras ella estaba dejando más o menos la etapa de Casi Ángeles /Teenagers con todos los shows y todo, ella conoce a Nacho Viale, el que le puso el apodo de la China Suárez, el nieto de Mirta Legrand, que le llevaba 10 años, más o menos. Él tenía 30 y ella tenía 19, recién cumpliditos, recién saliditos del horno. Y se pusieron de novios. Mucha gente criticaba a la pareja porque decían tipo, che, es como muy grande. El chabón, ella era una pendejita, recién salía de estar en Cris Morena. Se dice que gracias a esta relación con Nacho Viale, que era productor, porque obviamente, o sea, es de la familia de Mirta Legrand, obvio que va a estar en algo de la tele, ella entró a Los Únicos, que es el programa en el que conocí a Nicolás Cabré, pero no me voy a adelantar, que era un programa como mucho más adulto. Ella literalmente bailaba en tetas. Pero bueno, ella dijo, yo soy Miley Cyrus, yo voy a sacar la niñita buena de Casi Ángeles, yo voy a estar en una serie de El 13, cueste lo que cueste, aunque tenga que ser personaje de relleno. Bueno, al principio entonces la China Suárez era un personaje como invitado, o sea, aparecía, pero tampoco aparecía tanto. Las protagonistas eran Nicolás Cabré y Eugenia Tobal, entre otros, ¿no? Pero estos son los importantes en la historia. Eugenia Tobal fue protagonista toda la primera temporada y era el interés amoroso de Nicolás Cabré. ¿Qué pasa? Ellos dos se enamoraron en el set y al poco tiempo ya se casaron, igual un poquito medio red flag que se casaran tan rápido, y ella quedó embarazada. ¿Qué pasa? Cuando se queda embarazada, ella se va de la serie. A lo que, ¿saben quién reemplaza el personaje de Eugenia Tobal? Nuestra China Suárez. Ella agarra y reemplaza a Eugenia Tobal, o sea, reemplaza también a su interés amoroso. O sea que ahora ella es el interés amoroso de Nicolás Cabré en la serie. Esto no explotó hasta que ella cortó con Nacho Viale. En 2012, Nacho Viale y la China Suárez estaban en Uruguay el 2 de enero festejando el cumpleaños de Nacho Viale. Y se dice que se pelearon, tuvieron una discusión bastante fuerte y la China agarró sus valijas y se fue a Argentina. También resulta que ella lo llamó y le dice, che, vení a verme, así hablamos. Y él le dice, no, estoy de vacaciones, no te voy a ir a ver. Se dice que fue una infidelidad porque literalmente a los 3 días ella estaba con Nicolás Cabré. Pero acabo de decirles que Nicolás Cabré estaba con Eugenia Tobal y que Eugenia Tobal estaba embarazada. ¿Qué pasó acá? Bueno, resulta que Nicolás Cabré era un forro de mierda. Resulta que Eugenia Tobal pierde a su bebé y al toque salieron a confirmar la China y Nicolás Cabré. A Eugenia le intentaron hacer entrevistas también con lo invasivos que eran en la época, ella en el auto, como que ella decía, tipo, no quiero hablar de eso, acabo de perder a un bebé, me acabo de separar y me estoy enterando que me están cagando con una piba de 19 años, la reputa que te parió, me podés dejar de perseguir. Bueno, tenemos que preguntarte lo que pasó ayer, más que nada, que salió a hablar la China Suárez y dijo que tiene una relación con Cabré y que está enamorada. Bueno, buenísimo. Para mí todo esto se terminó, así que les agradezco que hayan venido y bueno,
¿Esto cambia algo? Digo, porque vos gracias, seguís chicos, casada, de verdad. ¿cambia algo? Para mí terminó. Esto se terminó. Terminó acá, así que vayan a buscar los protagonistas. Yo ya no estoy en esta historia. Hace mucho frío. No, que escuchaste esto y digo, ¿cómo te... O sea que básicamente sí, los estaban cagando a los dos, a Nacho Viale y a Eugenia Tobal. ¿Qué pasa? Obviamente le preguntaron a la China, obviamente le preguntaron a Nicolás Cabré. Nicolás Cabré salió a decir que era machista, que lo culparan a él, que a él también le afectaba la pérdida de su hijo y que ellos no sabían toda la historia. Que esto me encanta porque se repite en todas las relaciones que pasaron esto con la China Suárez, que es que siempre dicen, ustedes no saben la historia completa. ¿Qué tanto hay que saber, flaco? Tu esposa acaba de perder un bebé y vos ya estás saliendo con la China Suárez. O sea, no hay forma de que haya algo que no nos estemos enterando. O sea, a menos que Eugenia Tobal tenga algo súper turbio que digas, la dejé por esto porque yo no podía estar un segundo más con una persona así. Sos vos el forro, es desprolijo, pero tampoco te hagas el que no, ¿entendés? Y después también le preguntaron a la China Suárez que esta fue el momento exacto en el que mucha gente empezó a odiar a la China, porque hasta ahí había cagado a un chabón y había estado con Nico Riera nada más, o sea, la mina no había estado en tantas relaciones y sus polémicas no existían todavía. Le preguntan por Eugenia Tobal, primero porque acababa de perder al hijo del chabón con el que ella recién había blanqueado que empezó a salir. O sea, completamente normal que te pregunten por la ex. Y ella lo que dice es esto. Tomar esto. Bien, sí, está bien. ¿Te interesa lo que está pasando con Eugenia o no? No, porque no es nada mío. Dijiste que tenés ganas de ser madre joven. ¿Te gustaría Cabré como padre? No sé, no va a ser. ¿Pero lo ves así acabo de como confirmar. el prototipo de padre? Es una excelente persona, si no, no estaría con él. ¿Puso alguna traba en la relación lo que estás pasando con Eugenia? No me importa Eugenia porque no tiene nada que ver conmigo, así que no es ninguna traba ni nada para mí, nunca fui su amiga, así que tampoco me importa. Un poquito fuerte, esa falta de empatía, la verdad que solo la puede tener un adolescente, y la verdad que también si lo pensás, era una piba de 19 años saliendo con un chabón de 30 años, como Nacho Viale. Esa actitud en la China se podía entender a los 19. Lo malo es que se extendió hasta literalmente ahora. Pero bueno, en ese momento todos se recalentaron con ella porque decían no tenés ni un gramo de empatía. La mina acaba de perder un bebé y vos encima de que sos una forra, de que te metés con el marido, que obviamente alguien la dejó entrar, no estoy diciendo que sea completamente culpa de la China Suárez, pero ella la conocía, sabía que estaba en una relación, sabía que estaba embarazada. Estaba enterada de todo, tampoco es que sea la mina era una adolescente que probablemente estaba súper enganchada con Nicolás Cabré, pero al mismo tiempo también fue una forra. Era una forra, ¿cuál hay? Y te parece más forra sabiendo todo lo que hizo después. Porque si hubiera sido un caso aislado, son cosas que pueden pasar, nadie es súper prolijo, pero no fue algo de una vez. En 2013 ya estaban haciendo Rufina, la primera hija de la China, a los 21 años y Nicolás Cabré a los 33. La China decía que su mayor deseo era ser madre. Al poco tiempo igual se separó de Nicolás Cabré, pero es como que con el ex con el que mejor se mantiene porque se llevan súper bien. Yo la otra vez vi un video de Rufina con Nicolás Cabré en su casa, tipo jugando, y la verdad que es un chabón súper gracioso. Y nada, cortaron lo más bien, nada más porque no se bancaban en la convivencia. Pero obviamente la China seguía haciendo series, seguía haciendo lo mismo que antes. Y por esta época que tuvo a Rufina, la China estaba haciendo Solamente Vos de Polka, que fue muy conocida, fue bastante éxito, hasta yo la vi, creo, que yo ni miraba las cosas de Polka del 13, en el que actuaba con Lali, con Suar y con Natalia Oreiro. 2014 fue un año un poco bueno y malo al mismo tiempo para la China, porque hizo otro programa que se llamaba Camino al Amor. Cosas que se pueden decir de la China es que la mina laburaba todos los putos años, tenía un programa, una película o algo distinto. Y resulta que en este año también conoció a David Bisbal. ¿Cómo se conocieron? La China protagonizó un videoclip con él que se llamaba Hoy, y dicen que se enamoraron a primera vista, que cuando hicieron ese videoclip se enamoraron completamente. ¿Qué pasa? Esta relación le servía a los dos. Obviamente a la China le servía porque literalmente se estaba yendo mundial, como dice Roger King, se estaba yendo para otros países, se abría más, y a David Bisbal le servía porque el chabón hacía canciones conocidas pero no hacía mucho ruido en lo personal, o sea, a nadie le importaba qué carajo estaba haciendo David Bisbal. Entonces, al estar saliendo con una mina tan conocida, se iba a ser conocido, básicamente. Igual duraron, creo que un año, y David Bisbal la cagó. Por eso digo que fue víctima y victimario. También para mí es víctima, porque la mina salió con muchos hombres mucho más grandes, que se nota que, la verdad que la afectaron un poco en cómo relacionarse después.
porque pasó de estar con chabones 10 años más grandes a estar con chabones 10 años más chicos, como que es una diferencia bastante grande, no son 1 o 2 años más grandes o más chicos. Pero bueno, también por esa época de 2014 ella actuó en Tu cara me suena, que era un programón donde actores y actrices / lo que sea de Argentina cantaban canciones de Estados Unidos, tenían que copiar los videoclips, tipo cantarlo igual. Era buenísimo. Pero ella hizo, creo que había hecho Moulin Rouge. Bueno, al final mentí, antes en el video, no cortaron después de un año. David Bisbal la cagó en Holanda. Se fue de viaje a hacer las cosas que hacen los cantantes, que es básicamente lo mismo que hacen todos, irse de viaje y cagarte. Y la cagó con una mina en Holanda. ¿Qué fue lo que pasó post-corte? Que hizo que la China como que un poquito se le levantara la imagen. Fue que a David Bisbal le hicieron una entrevista y él prácticamente llorando, diciendo no, que es una gran mujer, que yo la quiero mucho, que yo a Carol la quiero mucho. Tapas de revista, compartimos tantos momentos de ustedes a través de las revistas del corazón. Una palabra, decinos algo. No, bueno, palabra, me quedaría corto con una palabra. Yo, simplemente no tengo palabra, es simplemente que bueno, pues que es un momento difícil porque los sentimientos siempre están ahí. Tampoco somos muy dados a hablar de nuestra vida privada, pero sinceramente ha sido una historia hermosísima. El sentimiento se me quedará clavado en el corazón para siempre, seguramente, y pasará mucho tiempo y seguramente ahí va a estar clavado, ¿no? ¿Qué voy a decir? He sido muy feliz siempre, ¿no? Y la China se la vio en Marbella en tetas tomando sol. Esa fue su respuesta. Y un poquito la rebanco. Alto pelotudo, encima de que la caga, sale a dar una entrevista llorando, la otra siente todos. En 2015 debuta la gran película que lanzó bastante al mercado mundial y nacional de cine, porque ella estaba mucho en novelas y en programas de tele, pero acá se lanzó completamente con Absurda. Absurda es una adaptación de un libro de Cielo Latini a la pantalla grande, un poco controversial. ¿Por qué es controversial la película? ¿Es por la China Suárez? Un poquito sí, un poquito no. A ver, el libro ya era controversial desde antes. Absurda trata sobre una chica que cuenta más o menos como si fuera en un diario íntimo cómo tiene un trastorno alimenticio y cómo está en una relación con un hombre de 30 años a través de internet, que después lo conoce, la grumea, ella le agarra una terrible depresión, le agarra el trastorno alimenticio, y es como muy explícito el libro con esas cosas, casi como si te estuviera dando una guía de cómo pasarla mal, porque muchas chicas, un poquito me incluyo, lo usamos como guía ese libro, y cuando se adaptó a la pantalla grande, se esperaba que un poquito, como que le bajaran un poquito el tono, porque era un poquito fuerte. Y en esta película la protagonizaba la China Suárez y Esteban Lamote. Que yo voy a insertar una foto de quiénes eran los reales del libro Absurda. No eran la China Suárez y Esteban Lamote, pero ok. Esteban Lamote encima. Pero la China, al ser una mina muy linda, y también la película ser demasiado sexual, que eso no es su culpa, generó el efecto medio contrario. Todas querían ser cielo. Básicamente era como la It Girl, que no era la idea de la historia, pero bueno. Cuando se estrenó la película, la China tomó la grandiosa decisión de sacar una marca de ropa. Se llamaba Ropa China by Natalia Antolín. Cuestión que la gente se empezó a quejar mucho porque la China Suárez estaba haciendo una película sobre trastornos alimenticios, sobre la bulimia, sobre la imagen, y resulta que todas las prendas eran talle S o M o menos, obviamente, ¿no? Su talle máximo era M. Y todos decían, no puede ser que estés haciendo una película de trastornos alimenticios y después vengas y me encajes todo en talle S. Igual, qué sé yo, no la compres. Eso es lo que me pasa cuando la gente dice, no la compres, no va a vender. ¿Quién lo va a comprar? ¿Entendés? Ya fue. Que se vaya en bancarrota, no la avises por forra, no hay que avisarles esas cosas. Pero cuestión, la China sí lo cambió, lo de los talles. Agregó 3 prendas con talle L. Y las demás prendas tienen talle S. Al día de hoy, todavía al día de hoy, está igual. Hay 3 prenditas locas que seguramente son medias que tienen talle L, XL para las patonas. Y listo, hasta ahí llegó. Pero bueno, gracias a esta película la China también ganó premios porque, como les digo, se lanzó completamente al mercado de lleno. El premio más importante que tuvo fue el premio a la mejor actriz revelación. Como que ella era revelación todos los años. Un poco me encanta eso porque era como que
estaba, pero se olvidaban de su existencia y volvía a aparecer y le daban otro premio. No era revelación, ya estaba desde los 8 años trabajando la pibita, pobrecita, por Dios. Pero bueno, al mismo tiempo que pasó lo de Absurda, como les digo que la China Suárez no paraba de trabajar un puto segundo, empezaron a grabar El Hilo Rojo. Yo diría que 2015 fue el año que marcó completamente la vida y la reputación de la China Suárez. El Hilo Rojo empezó todo el bardo de Pampita con Vicuña. El Hilo Rojo era una película de amor bastante subida de tono, muy distinta a lo que estaba haciendo hasta el momento, sacando Absurda, porque Absurda era re subida de tono. Encima Absurda era para mayores de 13, o sea, imagínate a los 13 años ir a ver esa película, es un montón. Empezó a grabar El Hilo Rojo. Acá empieza donde se dividió completamente la opinión de la China. En la grabación del Hilo Rojo, Benjamín Vicuña, el chileno, que era el interés romántico, o sea, el protagonista / coprotagonista de la China, estaba casado con Pampita. ¿Qué pasa? Un día de la nada se arma terrible escándalo porque Pampita sale a decir que encontró a la China Suárez y a Benjamín Vicuña cogiendo en un motorhome. Paget? Paget? What are you doing? What do you think they're doing? Okay, let's not freak out here, okay? Oh my god, I'm so sorry. I have no idea how this happened. Paget, I'm such a big fan. Paget. I made you croquembouche. I even made it with almond flour so you would fart during your precious. Oh my god, the business of sex so you could hook up with some backup dancer. I hate you. After everything we've been through. Paget. We're over, okay? Negaron absolutamente todo, pero cuando digo que negaron todo, literalmente dijeron, eso nunca pasó. No estábamos cogiendo, nadie estaba cogiendo. Es más, la China salió de una entrevista en la que decía, él estaba apoyado sobre el marco de la pared y yo estaba con mi manta amarilla traída de Nepal encima. Y es el motorhome de descanso de todos. Estaban envueltos en una, me decías, en una manta, comiendo palta. Esto es lo que vos me decís. Yo sola. Vos. Yo sola. Él estaba con toallas y tal, parado, no sé qué estaba haciendo en el motor, y yo estaba recostada con una manta de alpaca que me traje de Nepal, amarilla. Bien. Todo eso. A ver, yo te cuento, porque lo que Pampita dice es que te vio a vos arriba de Benjamín, desnudos. Desnuda. Yo no me desnudaría nunca en un motorhome en donde sube y baja gente todo el tiempo. No soy ese tipo de persona. No, soy un poco más inteligente y más fría con esas cosas. Estaba trabajando y estábamos en el motorhome hace 5 minutos, pues tenemos 15 minutos de descanso. No quiero entrar en detalles ni en ella dijo, yo dije, a mí no me gustan los escándalos, Jorge, yo no me voy a pelear, no voy a hablar mal de ella. Entiendo el dolor de una separación, entiendo todo, pero no tengo nada que ver y no me gusta la mentira, por sobre todas las cosas. Es un poquito distinto. Eso a Benjamín estaba arriba de ella desnudo. Como que son dos versiones completamente distintas. Dicen que Pampita entró fuera de sí al lugar y ella describió lo que vio como lo peor que puede ver una mujer y que había olor a sexo. Muy icónicas esas frases, la verdad. Pero claro, porque ella decía, era una noche de verano, o sea, hacían 30 grados, ¿qué hacías con una manta de Nepal? La China Suárez decía, no, porque teníamos el aire al palo, pero Pampita decía que había mucho olor a humedad, que por eso también se dio cuenta. Resulta que alguien le había avisado a Pampita y por eso ella cayó de sorpresa al motorhome con sus amigas, que sus amigas estaban de testigo también. Y que no había nadie en el motorhome, pero la China dice que sí había alguien, que era un motorhome compartido y que estaba la manager. Son dos historias completamente distintas que nadie sabe qué carajo pasó. Mentira, sí sabemos qué pasó, pero ahora voy a entrar en eso. ¿Qué pasa con lo de la China y Pampita Vicuña? No fue una infidelidad más. Se lo odió mucho a la China porque hizo lo que pudo para dejar a Pampita como una loca de mierda. Y yo les voy a explicar una cosa de la relación de Benjamín Vicuña y Pampita. Una de las cosas que hizo que lo de la China fuera tan fuerte con lo de Vicuña y Pampita es que unos años antes Vicuña y Pampita tenían una hija que había nacido en el 2006 que se llamaba Blanca. Un día ellos se fueron de viaje y comiendo algo, nadie sabe cómo pasó bien, pero se agarró una bacteria y falleció en el hospital. Fue algo muy mediático, muy fuerte, era una nena re dulce. Pampita quedó destrozada, Benjamín también, lo quedaron los dos destrozados y se dice que, bueno, no pudieron volver de eso.
Pero al mismo tiempo, Pampita el dolor lo tiene hasta el día de hoy. Imagínense cómo lo tenía en esa época. Para encima después encontrar a Benjamín cagándola con la China Suárez, que era encima una compañera del espectáculo, porque la China modelaba también, eran parte todas de la industria argentina. Y acá se hizo un paralelismo muy grande con lo que pasó con Eugenia Tobal, que fue que también dicen que se cagó en la mina, porque otra vez Nicolás Cabré fue el que dejó entrar a la China Suárez. Benjamín Vicuña fue el que dejó entrar a la China Suárez. Pero alguien también tiene que querer entrar para que eso pase. Si a vos te habla un chabón con novia, que vos sabés quién es la mina, o sea, la viste, no es que no tenés ni idea de quién es tampoco, o hasta capaz se pueden llegar a llevar bien, como pasó con Wanda, y vos agarrás y lo que pensás es, me voy a coger al marido. Si me tira 1 gramo de onda, me voy a coger al marido. Y hay un problema en vos. Más allá de que el problema principal era con Vicuña. Y algo que dijo Pampita, que la China Suárez después como que dijo que no, pero bueno, dijo que ella no la quería ni mirar a la China, que era el tema con él, que igual se prueban audios. Hay audios de Pampita, que ahora los voy a poner, en el que ella lo está puteando de arriba abajo. Ella no puede ser la única, porque a ella le habían dicho como que él la estaba cagando en general, no solo con la China Suárez. Y dice la China que cuando Pampita entró en el motorhome, le dijo, esta es otra de tus prostitutas, esta es otra de las con las que me estás cagando. O sea, como que no era un caso aislado lo de la China. Pero ¿qué pasa? Como ellos negaban tan rotundamente esto, el hecho de que a los meses, cuando se estrenara la película, confirmaran su relación. Y a ver, lo que se dice que pasó minuto a minuto en el motorhome fue: la China Suárez y Vicuña estaban cogiendo adentro del motorhome, que sí compartían, pero no había nadie en ese momento. Pampita pasa con las amigas a partir de estas sospechas, pero pasa en realidad para saludarlo, no pasó para descubrirlo. Y entra y ve esta situación, a lo que se pone completamente loca. Dicen que le fisuró costillas a Vicuña de empujarlo. Dice que a la China ni la tocó, pero la China dice que fue violenta con ella. Y después Wanda mostró unos screenshots en los que la China dice que Pampita la ahorcó en toda esa situación. Que igual no la podés tratar de loca, flaca. Mirá lo que estás haciendo. Vicuña menos la puede tratar de loca, porque sos un forro de mierda. Pero la China, sos una hija de puta, no la podés. Sabiendo todo lo que le pasó, la mina cuando le hicieron una entrevista preguntándole sobre la Pampita, se cagaba de risa. Se cagaba de risa, daba detalles innecesarios, que ahí ya te das cuenta de que estaba mintiendo de acá a la China. Pero igual sí, a mí me da bronca porque la mina, veía la entrevista, yo me vi la hora entera de la entrevista de Intrusos, de nuevo, porque obviamente ya la había visto, y la mina cada vez que le preguntan algo medio comprometedor, hace: no quiero hablar de eso. Ay, dale, flaca, te estabas riendo hace 2 minutos, ¿entendés? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Porque eso es lo más molesto del tema de la China Suárez. Yo la verdad me chupo un huevo la China Suárez. No tengo nada en contra de la China Suárez. Yo estoy contando su historia y es más, estoy intentando ser lo más imparcial posible, pero a veces es bastante difícil. Pero lo que más molesta a la China es que, flaca, lo estás haciendo. Vos sabés que lo estás haciendo. Own it. O sea, agarrá ese papel de villana, agarrate películas de villana, hacé que tu personaje de televisión, que tu personaje de redes sea de villana. Porque hacerte la pobrecita, hacértela todos están mintiendo menos yo, nadie sabe qué pasó menos yo, que no sé qué, lo único que hace es que la gente te odie el doble. Que, ok, capaz no te importa porque decís que la gente hable, como dicen todos los famosos, que la gente hable, ellos no saben nada, pero chupame la verga.
Porque tus hijos van a leer eso, tus hijos van a leer las cosas que hiciste. Tus hijos están metidos en el medio porque todas las veces juraste por tus hijos que no hiciste nada. Rufina va a leer que nació a partir de que estuviste con Nicolás Cabré después de que Eugenia Tobal perdiera un hijo. ¿Vos te pensás que no va a leer eso? La nena va a crecer, le van a contar las cosas. Seguís negando todo. Para mí no va a llegar a ningún lado. Para mí la mina no va a poder sostener mucho esa cosa de todos están mal menos yo, todos me tienen envidia porque soy linda, porque no es así. La China Suárez es una mina hermosa. ¿Qué más? ¿Entendés? Actúa bien y hasta ahí, porque por ejemplo yo vi una película de ella de hace poco que se llama Linda. Capaz fue el guión, pero la verdad que la actuación no era digna de un Martín Fierro. La de Absurda tampoco era digna de un Martín Fierro. La mina es linda, ok. Pero bueno, también la China dijo que Pampita era una forre, que por ejemplo el hijo más grande de Pampita se quería ir a vivir con ella y con Vicuña porque no se la bancaba más. Cara dura. Pero también es lo que decimos siempre con Benja, ella sabe que del otro lado no va a recibir respuesta, entonces dice lo que quiere, porque sabe que yo no voy a salir a decir nada, ¿entendés? Se quedó con la casa, se quedó con todo. Una genia mentirosa serial. Son cosas medio cínicas, que yo la verdad, que sé de gente que la banca, que es como medio, ay, pero bueno, ya está, es como medio un personaje. El problema es que es eso, no es un personaje todavía. La mina no se adueñó de ese personaje. La mina sigue siendo como que ese personaje es una invención de la tele. Pero ahora voy a decir también algo a favor de la China, que es que la China y Pampita hoy en día no se llevan mal. Al contrario, en el cumpleaños número 15 de Blanca, porque Pampita todos los años, en el cumpleaños de Blanca, la hija que falleció, que dije anteriormente, hace una misa y hace como una especie de cumpleaños. En el cumpleaños número 15, la hermana de Pampita subió una foto que sacó la China arrobándola, cuando obviamente la China se iba con Vicuña, y se las nota como que ellas pudieron limar las perezas, que la verdad, bien por ellas, bien por Pampita, que a pesar de todo eso pudo seguir teniendo relaciones, por más de que digan que salta en cada una, que es mala, que todo es lo que quieran. A mí me chupa huevo que sea mala o no, la mina las pasó. E igual supo perdonar a la persona que le fue así infiel de una forma tan horrible como Benjamín Vicuña, y la persona que fue parte de eso, que fue la China. Porque hoy en día en realidad hasta se llevan bien. La China le comenta las fotos, Pampita se sacó una foto con ella cuando estuvo todo lo del revuelo de Wanda. Nosotros no sabemos qué pasa puertas adentro, pero la verdad que todo lo que está en archivos de internet, que está en archivos de la tele, nunca va a estar a favor de la China. Y no porque los programas la odien, porque todo lo contrario, vos buscas las cosas de la China de esa época y no la están bardeando. Creo que un poquito en Intrusos, pero ni siquiera la están bardeando, le están intentando hacer que se pise y la verdad que lo lograron. Pero todos la querían a la China. No era que todos estaban en contra de ella y por eso salían estas noticias. La mina hacía las cosas mal. Era quilombera, pero al mismo tiempo era quilombera y después escapaba. Porque ella contó que su papá, cuando ella era chica, le dio un consejo de que nunca dé explicaciones. Y ella se lo tomó al pie de la letra, porque literalmente la única vez que dio explicaciones fue con lo de Pampita y no le fue muy bien. Así que hay que seguir con ese consejo. Un poco está bien igual, porque hay cosas fuertes que tenés que negar, como lo de Pampita, porque lo de Pampita fue muy fuerte, pero hay otras que no. Por ejemplo, ahora con lo demás que voy a contar, la mina no salió a decir nada y la verdad que me parece perfecto, porque ¿qué carajo vas a decir? Entonces, cuando se estrenó El Hilo Rojo, Vicuña y la China salieron a confirmar su relación. Poco tiempo después tuvieron a su hija Magnolia, creo que fue en 2018, más o menos por ahí. Mucha gente bardeó a la China esto porque le puso el nombre a su hija de las flores que le llevaba Pampita a su hija Blanca al cementerio. ¿Qué pasa? Esto fue como algo medio un poquito rebuscado porque también era hija de Vicuña. Lo eligió Vicuña el nombre, él mismo salió a decir, lo elegí yo en un viaje a Uruguay, está bien, querés honrar a tu hija, o sea, era su única hija. Entonces nada, como que eso a Pampita se la vio también recorriendo en un shopping hace no tanto con Magnolia, o sea que están bien las cosas entre ellos. Son personas adultas también, son cosas que se resuelven. Con los años también pasa agua por abajo del pozo y se pueden perdonar. Pero bueno, no quita toda la situación. Si ellos están bien, mejor. Y en esta época de 2018, voy a hacer un paralelismo con lo que está pasando ahora con el WandaGate, fue cuando la China hablaba con Wanda Nara sobre Pampita, o sea, bardeando a Pampita cuando ya supuestamente se llevaban bien. La China hablaba mal de Pampita con Wanda Nara, que eran amigas y estaban las pruebas
de que eran amigas y hay un mensaje de la China diciéndole a Wanda qué bueno que está con un padre que ama tanto a sus hijos y que Benja también es así. Es normal ese chat, ¿no? Sacando de lado de que ellos ya se estaban tirando onda en ese momento, tirándose likes, tirando cosas así, y que Vicuña estaba celoso de Icardi. Esto no es algo de ahora, esto no es algo de 2023 que pasó. Pero bueno, en 2020 la China y Vicuña tuvieron a su hijo Amancio y en 2021 se terminaron separando. La China tiene una filosofía que la verdad que la banco, que es básicamente que cuando ya no le da más una relación, se va. En medio de todo este caos con Pampita, Vicuña, que tuvieron a Magnolia, que no sé qué, en 2016 la China se metió al mundo del doblaje, hizo la voz para uno de los personajes de Sing, la película que fue meme por el coso del elefante. Happy birthday, dear Grandpa. Happy birthday to you. Pero bueno, en 2017 vuelve a protagonizar otra película con Benjamín Vicuña, que era una adaptación de un libro de Gabriel Rolón, el de TikTok, el que se la pasa hablando de psicología en TikTok, pero de una forma medio extraña, que se llamaba Los Padecientes. En 2018 ella fue parte de la serie de Sandro haciendo de Susana Jiménez. Bueno, después tiene a Amancio, como dije antes, se separa de Benjamín y de ahí, ya en 2022, la China se empezó a mover para otro lado bastante distinto al que estaba antes. Se quería empezar a lanzar como cantante. ¿Con qué coincidió eso? Con que empezó a salir con Roger King. Yo me acuerdo todavía el bardo que había porque la China estaba saliendo con Roger King como si estuviera saliendo con un pibe de 15 años. ¿Había diferencia de edad, como dije antes, de 10 años? Prácticamente sí. Pero al mismo tiempo el chabón tenía 21 o 22, no tenía 18 y ella tenía casi 30, no sé si tenía 30, pero puede ser igual. El revuelo fue porque decían que la China se trepaba de donde le convenía. Cuando quiso empezar a hacer series de adultos se metió con Nacho Viale. Cuando quiso lanzarse al mercado más mundial se fue con David Bisbal. Cuando estuvo con Benjamín Vicuña ella se fue más para el mercado chileno, hizo una serie chilena, estuvo en unos programas chilenos. Y entonces ahora estaba con Roger King porque quería hacer música. Eso era lo que decía la gente. ¿Será así? Nadie sabe, solo sabe ella eso. Pero lo de Roger King tuvo de distinto que fue rara la forma en la que se descubrió, porque lo primero que se vio de ellos fue a ellos saliendo a un telo. Ese fue el revuelo de verdad. La China ya teniendo la reputación de es una puta, que no sé qué, que va. Y ahora estaba saliendo a un telo con Roger King, que, no detalle menor, hacía muy poco había terminado con María Becerra por una infidelidad de su parte. Que María Becerra había subido los tweets esos completamente icónicos diciendo ¿cómo le vas a hacer esto a una mina que te bancó siempre? No sé qué. 10 de 10 ese chisme. Entonces de la nada como que las fans de María Becerra, las fans de Roger King, la gente que decía ¿qué carajo así con un pibe de 22 años que hace reggaetón con los del espacio? What the fuck? Y le preguntaron a Roger King, él dijo que estaba muy enamorado, ella también. Prefiero ahí mi vida privada mantenerla oculta, soy un caballero. Pero me fui mundial, nada más voy a decir eso, pero me fui mundial. ¿Pero te fue qué? No, me fui mundial. Para Estuvieron un año en los que sacaron 2 canciones, se notaba que la China un poquitito, aunque sea un poquitito, quería agarrarse de que Roger King tenía como contactos en la música. No le fue bien a los temas igual, o sea, como que pasaron sin pena ni gloria, porque también te agarraste a Roger King, no te agarraste a Duki, ¿entendés? Ahí capaz que sí, pero bueno. Ellos contaron que se conocieron en una fiesta, después se encontraron en Madrid y después recién en Buenos Aires cogieron. No les creo nada. Obvio que cogieron esa joda. Pero bueno, no importa. Eso es algo que como que me quedé yo pensando. No importa tanto. Eso no es un detalle grande. Eso sí, hay una entrevista de la China 2 semanas antes de cortar con Roger que está diciendo tipo, sí, nos amamos. Pero también te lo está diciendo con esta cara. Sí, está todo muy bien. Sí, muy copado, muy copado. ¿Viste cuando reconoces la cara de una mujer que se está a punto de separar? Era literalmente esa cara. Pero bueno, cuestión, cortaron con Roger King y de ahí salieron otros rumores. ¿Qué pasa? Ella subió una historia con Marcos, el ex ganador de GH, la planta mayor, la suculenta. Le sacó una foto a Marcos durmiendo y todos empezaron a decir que se lo estaba garchando porque flashearon que estaba en una cama y en realidad estaba en un sillón y se notaba que estaba en un sillón. Y ella salió a hacer una historia diciendo, chicos, ¿ustedes no creen en la amistad del hombre y la mujer? Que está bien
la entiendo, coincido, pero tampoco puedes pedir tanto, ¿entendés? O sea, tenés un historial que un poquito respalda lo que están diciendo todos, pero igual está bien. Una foto del chabón dormido en el sillón no era para tanto, no era para que salieran a decir, ay, se lo está agachando. Además, Marcos, dale. No voy a decir por qué, pero dale. En 2023 empieza a verse con Lauti Gram. Por empezar a verse significa los empezaron a ver en lugares random. Yo me acuerdo, chicos, no, yo tengo una exclusiva. Yo me acuerdo que trabajaba en el cine, en un cine, y que aparecieron ellos, pero chapando nazi en la fila para comprar pochoclos, que vos decís, ok, no te querés mostrar en la tele, pero estás en un cine que estaba lleno de gente, chapando con Lauti Gram, que encima, ay Dios, se notaba demasiado la diferencia de edad. Porque si Lauti Gram es un pendejo, ¿entendés? Yo tengo la edad de Lauti Gram. Se notaba la diferencia, que está bien, yo no la juzgo por salir con chicos más chicos porque no eran menores de edad. Eran chabones de 20 años, pero al mismo tiempo era fuerte. Porque por más de que la china sea hermosa, se nota que tiene 30 años. Lástima que no me dejaban tener el teléfono. Pero bueno, cuestión, la china negaba rotundamente estar con Lauti Gram, lo negaba a muerte. Y algo que pasaba en ese momento, que solo nos acordamos las que estuvimos en ese momento, es que Lauti Gram subía videos en París con Madison, quien era su novia, comprándole cosas mientras ya estaban los rumores de él con la china. Y claro, Lauti Gram se escudaba en que él decía que Madison era su amiga, que no era su novia, pero era su novia, todos sabían que era su novia, ella misma salió a decir que era su novia, pero eso es un bardo muy de TikTok, que no tienen por qué saberlo, así que ahora lo voy a contar. Resulta, Madison es una chica que ahora es TikToker, en ese momento no era TikToker, nada más era como una persona conocida de Lauti Gram que aparecía en sus videos, que se sabía que él nunca la blanqueaba como novia porque ella era menor. Imagínense, creo que era tipo una diferencia de corte. Él tenía 18, ella tenía 16, o tenía 16, 17, como que era rara, como que se entendía por qué no lo blanqueaban, ¿entendés? Pero pasaron los años y ellos seguían juntos. O sea, Lauti Gram la llevaba cuando salió como cantante de RKT. Lauti Gram la llevaba a la mina a los boliches, la hacía bailar, como que le dedicaba canciones, hacían TikToks, pero él seguía diciendo que eran amigos. Pero ella era como medio meme que eran amigos, como que se sabía que no eran amigos. Y ella no decía nada, porque Madison en ese momento era súper callada, no hablaba mucho del tema, hasta que pasó lo de la china. ¿La china te quiso pegar? Yo no soy de hablar del tema porque yo tipo sé diferenciar las cosas que pasan en la relación. No es algo que yo quiero como ir para ir escalando, como gente podrá decir, ni tampoco voy a negar que es una mujer hermosa. O sea, esto pasó hace meses, en realidad. En realidad también estaba Jero de testigo, o sea, habían más personas de testigo. Y me conocen a mí, yo no soy conocida por meterme en problemáticas, por meterme en bardo. No estoy para cubrir el nadie. Y yo no tengo problema con él, cero, porque yo le deseo lo mejor y siempre fue así, siempre va a ser así porque fue una persona importante. Pero ella, puntualmente, a mí, fue muy mala conmigo. Sí, esa secuencia que se dijo es verdad. O sea, me quiso apurar, la quiso apurar a mi hermana, nos quiso sacar. En varias ocasiones ha dicho, sáquenmela de acá que la cago a piñas. No fue una sola ocasión. No fue solo una ocasión. Ella tiene 31 años, yo tengo 18. ¿Qué pasa? Sale Coti, de Gran Hermano, la mina más hermosa de este mundo, literal, sale a contar que Madison, creo que le había contado, que Lauti Gram la llevaba a la China Suárez a cenar con ella. O sea, Madison, la China y Lauti Gram diciendo que la China era su amiga. Claro, todo esto Madison tenía 18 años cuando pasó lo de la China. ¿Qué pasa? Obviamente Lauti Gram después... Lauti estaba con Madison, Sí. Segretti. Yo una vez fui a la Breche y cuando estoy por salir, la china pasa por delante de Maddie y le dice algo a Maddie. Eso no lo escuché bien. Y entonces Karen se le pone adelante y la china le hace como esto y le dice, te voy a cagar a trompadas, o algo así. Y entonces el seguridad la agarra, y la baja por la escalera y yo me quedo así tipo, ¿qué? Y ahí Maddie como que se quedó re mal, quedó angustiada realmente. No lo conté en ningún lado hasta que después un día Wendell bailando, cae Maddie y conté. Y la china me puede seguir después de eso. Maddie no estaba haciendo nada, Es la fama que se está ganando la china, chicos. Chao, Maddie. Chao, Maddie. Nos vemos, Maddie. Me voy con la China. Me fui mundial, como dijo Roger King. Y en una breche, Madison contó que la China la vino a apurar. Y hay testigos, porque Coti dijo que ella también lo vio, porque ella también estaba en la breche. Y hay un montón de testigos, la hermana de Madison, todos, que la China vino a tipo como querer echarle y decirle que si no la sacaban le iban a cagar a piñas. La China le iba a cagar a piñas a Madison. Tenía 18 años, la chica tenía 30, estaba saliendo con un pibe de 22. ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Entendés? Para mí es tipo medio una crisis de la edad, porque
Esto siento que no lo sabe tanta gente, lo de Madison. O sea, lo sabe la gente que está más o menos en TikTok. Y yo soy Chronically online para absolutamente todas las redes sociales por igual. Ahora yo no miro TikTok, pero sé igual los bardos. Entonces como que eso no lo podés defender. No podés defender que alguien de 30 años salga a apurar a una pibita de 18. Que no te está haciendo nada. Encima está bailando en un boliche. Que si es la Breche. Dale, amiga, dale. No estás en Tropitango, estás en la Breche. ¿Podés parar un poco? Pero bueno, a partir de esto de Madison salió Ángela Torres. Ángela Torres, actriz sumamente conocida también de las novelas de Polka y también cantante. Yo personalmente la amo por actuar de absolutamente todas mis ídolas. En Tu cara me suena, el coso que hizo Ariana Grande de Taylor Swift, genial. Ángela Torres, que ahora está de novia con Roger King, salió a decir como que a Ángela Torres la agarró un notero diciéndole que había dejado de seguir a la China Suárez porque estaba de novia con Roger. Y ella dice, yo no dejé de seguir a nadie, me bloquearon. Una ex, voy a decir así, no digo nombre si querés. Después la dejaste de seguir vos también. No, yo nunca dejé de seguir a nadie. ¿Nunca la seguiste? No, siempre sí la seguía. Yo me acabo de fijar y no la seguís. Creo que fui bloqueada, creo. Ah, a ese nivel llegó. Ni idea, yo no me hago mucho cargo, pero yo no dejé de seguir a nadie. O sea que la China bloqueó a Ángela Torres, que encima como que la conoce a Ángela Torres desde que es chiquita porque trabajaban en el mismo ambiente, ¿entendés? Capaz no eran amigas, pero sí la conoce. La bloqueó. Y Ángela Torres salió a decirlo después de lo de Madison, porque es como que se animaron a salir a hablar las pibitas. Pero, ¿se dan cuenta que son las pibitas las que salen a hablar? No puede ser, ¿entendés? No puede ser que unas pibitas sean las únicas con los huevos de decir, esta mina es una forra, porque Madison dijo, esta mina es mala conmigo, fue mala. Con Lauti Graham está todo bien, porque cortamos y quedó todo bien, pero esta mina es mala, me vino a apurar, me vino a maltratar cuando tengo 18 años, estaba con mi hermana. En un boliche lo más tranquila. Ahí decayó un poco la imagen de la China, pero no lo suficiente porque tampoco fue tan conocido esto. Hasta que cortó con Lauti Graham y empezó el verdadero Wanda Gate. En 2023, cuando estaba pasando lo de Lauti Graham, porque son bastante confusas las fechas, tipo como que no se entiende cuándo él estaba con Madison, cuándo la China hizo esto con Icardi. Es medio rara la situación, pero bueno. Resulta que la China se cogió a Icardi. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se enteró Wanda de esto? Resulta que Icardi le confesó que casi se coge a la China, que tipo casi me cogí a la China, pero que no se la cogió porque tenía fiebre. Estoy resumiéndolo un montón porque no te voy a contar todo el WandaGate en este video porque no tiene mucho que ver con la China. Voy a contar lo que tiene que ver la China, lo que nos acontece. Resulta que Mauro Icardi y la China Suárez se encontraron, creo que fue en otro país, a coger y no terminaron cogiendo porque él tenía fiebre. Que medio que ahora se sabe que es mentira eso, pero en el momento como que decían, lógico, es un Virgo. Wanda e Icardi se volvieron a separar. Wanda todo esto empezó con Elegante. Son muy confusas las fechas de esa relación, como que siento que ese es el verdadero, solo ellos entienden lo que pasó ahí. Como que siento que con las otras cosas está todo muy claro, pero con esto no. Las fechas son rarísimas. Y todo se cortó ahí. Como que lo de la China quedó ahí. Wanda no quiso salir a decir mucho. Como que se quedó calladita. Hasta que pasó otra cosa en la vida de la China Suárez. Que fue lo de Franco Colapinto. Ya para este momento la China como que es muy difícil defenderla. Literalmente las únicas defensas que escuché sobre la China en estas situaciones fue que le tienen envidia porque es linda. Parecen furia, boludo. Literalmente parecen furia. Dicen, me tienen envidia. Que todos la bardean porque le tienen envidia porque es linda y no porque la mina la verdad que se las mandó un poquito alrededor de su vida. Pero bueno, todos cometemos errores. El problema es seguir repitiéndolos siendo una figura pública. Dale, boludo. O sea, sos un ser humano, pero también estás reentrenada. No puedes seguir haciendo esas boludeces. Ustedes no saben el entrenamiento que tienen los famosos para no mandarse esas cagadas o, si se las mandan, que no se entere nadie. Tienen entrenamiento. O sea que si nos enteramos es literalmente porque son o boludos o porque quieren. Con lo de Colapinto pasó algo así. Resulta que un día random, la China, cuando estuvo todo el boom de Colapinto, que a todas las minas les gustaba Colapinto, que no sé qué, la China lo empezó a seguir. Salió Martín Sirio en un video a decir, no podés dejar pija sin chupar, que seguramente ahora se lo va a querer agarrar, y todos le dijeron, jaja, sos re machista. El tiempo le dio un poquito la razón. No sabemos igual si tal cual, pero igual. Resulta que un tiempito después encontraron a Franco Colapinto y a la China Suárez. Franco Colapinto, aclaro, es el corredor de Fórmula 1 de Argentina, que tiene más o menos 20 y algo, tiene cerca de mi edad, un poco más.
pero que tiene una cosa que es como los coreanos, que tiene fanáticas que lo tratan como si fuera un nenito de 6 años. Entonces, claro, salía un video de la China Suárez y Franco Colapinto, de la manito, en España. Mentira, no estaban de la mano, pero igual. Y otro lado. ¡Chao, Gina! ¡Reina! ¡Te amamos! Muy bien, Cora. En España caminando, yendo a algún lado. Dijeron, listo, a la China le dio para que teque, para que guarde. ¿Se sabe si pasó algo? No, para mí no pasó nada. El problema en esta situación fue que estaban las fanáticas de Colapinto yanquis, o sea, las de todo el mundo, porque Fórmula 1 es como algo bastante internacional. Y como que hay algo conocido en la Fórmula 1, que es que hay algunos que tienen muchas fanáticas por ser lindos. Y Colapinto no se salvó de esa. Entonces las fanáticas estaban tipo, ¿qué le estás haciendo a mi bebé? ¡Estás corrompiendo a mi bebé! ¿Cómo te vas a coger a mi nene? Pero igual, un poquito de razón tienen. ¿Qué carajo hacías agarrándote a Colapinto? What the fuck? Porque encima no duró nada eso. No es que se enamoró. Tipo, la mina solo quiso que los espotearan en la calle y nunca más habló del tema. Mi teoría de por qué nunca más se habló del tema es que a Colapinto le dijeron, vos volvés a hacer eso y no corres nunca más en tu vida, porque literalmente fue un escándalo mediático terrible. Algunos decían que le iban a bajar de las próximas carreras, igual yo no entiendo nada de Fórmula 1, pero que le iban a bajar como del próximo año las carreras por todo el quilombo con la China. Me imagino que lo sentaron y le dijeron, vos no te coges a nadie más hasta que ganes. Y a la China le dijeron, vos, trola, te vas a alejar de mi hijo porque te parto las piernas. Vendimos la casa para que nuestro hijo esté compitiendo, vos no nos los vas a cagar, China Suárez. Porque sí, me imagino que la mamá debe ser contemporánea todo esto de la China Suárez. Pero insisto en que el chabón no tiene 10 años, tiene 20 y pico, no es boludo, debería saber eso, pero bueno, qué sé yo. La culpa es como que recayó toda en la China como si Colapinto no tuviera free will. Después de lo de Colapinto, que ya la China venía a cubrir imagen tipo... Y como que cada vez iba bajando, pero igual, seguía entonando. Pasó el WandaGate. El WandaGate actual. Mauro Icardi y Wanda Nara se estaban divorciando. Al ver Icardi que Wanda estaba mucho con Elegante, que ya había blanqueado con Elegante y no sé qué, la empezó a amenazar que con el divorcio le iba a sacar la tenencia de los hijos. Insisto en que esto es súper resumido y capaz hasta la estoy pifiando en algo, pero tampoco es tan importante. Que se iba a quedar con algunas cosas, empezaban a discutir, después le rogaba para que volvieran. Y en una de esas, Elegante y Wanda salen a comer al Gardener, creo que se llamaba, que es un restaurante de famosos. Literalmente vas para que te vean, porque todos saben que ahí van todos los famosos. Algunos van de canje, algunos lo pagan. Donde se encontraron a Icardi cenando con la China Suárez. O sea, eso es muy random porque todos insisten en que ninguno sabía que se iban a encontrar. Elegante, por ejemplo, contó en su entrevista con Martín Sirio que él no estaba ni enterado de que había alguien. O sea, nadie le había avisado que estaba Icardi y a Wanda supuestamente tampoco, pero quién sabe, igual capaz quería armar quilombo. Pero se encuentran en el Gardener. Wanda se paró, se apersonó en la mesa de la China, tranquila, no fue a pelear, se hizo como la graciosa, con un chiste poco feliz, para una mina que tuvo algo que ver con el marido, que es verdad, pero la China no fue a buscar a Wanda, y no es que la estoy defendiendo, porque aparte en este ambiente que todos con todos, si no, hay que quedarse en casa. Va y le hace como un chiste del malo, ellas se saludan, se para la China, me imagino la incomodidad que se le venga a Wanda al humo. Y Wanda, cuando se le va el humo, va con Pochi, con algunas de las que estaban en la mesa, este cumpleaños que se sumó Wanda. Sí. Y le dice, ya que querías tanto a mi marido, ahora está suelto, ¿por qué no te lo agarrás? Ay, una cosa así. Pero no se lo dijo, o sea, a ver, no se agarraron de los pelos, no la insultó, no la gritó. ¿Qué le contestas cuando te dice eso? Ya está, se lo cogió, no está, te separas. Yo la verdad, si me encuentro con una mina que se agarró a mi marido, yo no la miro, no la saludo. Claro. Y aparte yo no entro porque me humillo. Cuestión es que se incomodó, obviamente. Pochi y las otras 3 pibas o 4 alrededor grababan la situación y le decían, te garchaste al marido de mi amiga, ay, ¿qué Dios vas a hacer con Colapinto? Chicos en Gardiner, todos comiendo. Y esto fue así real, está todo grabado, todo grabado. China se calienta y le dice, para, son grandes, chicas, no me gusta que me filmen. Yo estoy saludando a Wanda. Sí, claro. La China no provocó a nadie, estaba comiendo con 3 amigas, no tiene la culpa que haya Wanda, Elegante, sí, porque tampoco la China nunca más va a ir a Gardiner porque vaya Wanda, Elegante y Icardi. Y Icardi cuando vio todo esto ahí es cuando se pone de espaldas como diciendo yo este quilombo.
Y dice Wanda que la China no la paró de mirar en toda la noche, entonces se les acercó a saludar. Obviamente toda quilombera. Igual yo la banco Wanda, porque banco que sea quilombera. La mina vive de eso, literal, pero bueno. Y como que la encara a la China y se empiezan a pelear y alguien lo graba, pero como siempre que es necesario, no graban bien, no se escucha una mierda, entonces sabemos que se están peleando, pero no sabemos bien por qué. Y de ahí Wanda se calentó y se fue a Susana Jiménez a mostrar todos los chats con la China Suárez desde 2018, mostrando que la China estaba mintiendo, porque ellas sí eran amigas, bastante cercanas. Wanda le mandaba fotos de sus hijos, la China le mandaba fotos de ella, tipo yendo a lugares a verse, ¿no? Eran amigas, ¿entendés? La China le contaba cosas de lo de Pampita muy íntimas, le contaba cosas íntimas en general, que también la criticaron a Wanda porque le decían, che, no puedes estar subiendo chats privados, encima de 2018, porque fue hace un montón. No puedes estar subiendo chats privados porque es muy fuerte, y más siendo famoso. Si yo mañana subo un chat privado con mi mejor amiga, le chupo un huevo a todo el mundo, pero es la China Suárez, encima de alguien que ya tiene la reputación así. Como que bueno, las fanáticas no les gustó una goma y a la mayoría de las personas tampoco igual, porque tampoco me pareció tan fuerte, pero bueno. Como que hay que decir que es fuerte porque es lo socialmente aceptado, pero bueno. Y en esos chats se hablaban sobre algunas cosas. Se hablaba sobre Pampita, sobre que la quiso ahorcar, sobre que estaba loca, que se había quedado con la casa, que el hijo de Pampita se quería ir a vivir con ella y con Vicuña, porque ella estaba re loca, que no sé qué. Hablaban de lo buen padre que era Icardi, ay, cómo me gusta tu relación, fan de tu relación, amiga. Y también mostró chats de Icardi hablando mal de la China, pero hablando muy mal de la China. Si encuentro los chats los voy a poner. Y esto me sorprende porque ahora la China se muestra como medio a propósito, yo creo, en la casa de Icardi, festejando Navidad con los hijos de Icardi, con los hijos de Wanda Nara. Sube fotos como medio intentando provocar, porque nadie me puede negar que eso es una provocación. Subir fotos con el sillón de Icardi de fondo que está en otro país. Subir fotos con el arbolito, que se sabe que estaban los hijos, porque Icardi también subió fotos. Algunas dicen que está embarazada. Es como muy raro todo lo que está pasando ahora. Supuestamente Wanda le dijo de volver a Icardi. Cosas que sabremos probablemente bastante después de que salga este iceberg, pero no importa. Cuestión, la China siempre tuvo estos problemas de parejas. Y algo que sumó, porque también estoy hablando de su carrera, es que ella sacó ahora una película que es la que dije antes, que se llama Linda. En esa película ella actúa de una mucama villera, porque ella es re villera, ella se re preparó para el papel, para ser re villera. Que como que seduce a toda la familia, y no voy a contar el final, pero básicamente es la China Suárez actuando de trola, que no sé si es la mejor opción. Como que siento que eso de adueñarse del papel de villana no significa eso. Porque primero, la película es muy mala. Segundo, estás haciendo un personaje. No es tu vida real y tampoco es remotamente parecido a lo que hiciste en tu vida real. ¿Es una película? Sí. ¿Es una mierda? También, porque es muy mala esa película. Por favor, es muy mala, Linda, por favor. Vi gente que tipo decía, no, es genial. Era muy aburrida. Vos decías, ¿cuándo se va a coger a toda la familia? Y nunca pasaba. Sí, se las voy a spoilear porque es una verga, se las voy a spoilear. No se coge a toda la familia, se coge solo a la mamá. ¿Qué me importa? ¿Entendés? ¿Qué me importa? Me hiciste perder 1 hora de mi vida. Porque sí, a mí me encanta. Soy fanática del cine argentino. Es una mierda. Mirá que me miro hasta las de Suar yo, ¿eh? Y no es porque sea la China Suárez, es porque literalmente está mal hecha. No sé, aburre, es lenta. Me recalenté con esa película. Entonces, la conclusión sobre el tema de la China es que hay muchas opiniones divididas. La de que le tienen envidia porque es linda, que igual siento que la China tiene también un problema, que le hicieron creer eso toda su vida, de que la gente le envidiaba porque era linda y que tenía que vivir de eso. Porque más allá de todas las películas, la mina labura un montón, no hace cosas completamente de calidad, como que sigue haciendo los mismos personajes siempre. Entonces, no sé qué tanto es lo que le podrían envidiar, porque la belleza no es un parámetro para qué tan buena o qué tan mala es una persona, qué tan inteligente o qué tan tonta es. No es parámetro para nada. Lo que haces en tu vida cotidiana es parámetro para tu personalidad. Una vez, no me acuerdo cuándo, o lo vi en un video, en algún lado lo vi, alguien había dicho que a la China no le gusta robar maridos porque le gusten los chabones casados. Dicen que a la China lo que le gusta es ser la mujer. Ella siempre que estuvo como tercera en discordia en una relación, siempre eran parejas que como que se mostraban para el público muy
felices, muy perfectas, obviamente para el público, porque probablemente para puertas adentro no, porque si no, no las hubieran cagado con la China. Pero bueno, se mostraban muy, muy hermosas. A ver, Eugenia Tobal con Nicolás Cabré estaban casados y estaban a punto de tener un bebé. Vicuña y Pampita estaban casados, que tenían un hijo, bueno, eran como una relación medio allá arriba, por lo que había pasado también con la hija, eran muy queridos juntos. Icardi y Wanda Nara le mandaban fotos de los hijos, veía como Icardi era básicamente tipo a Wanda. Dicen que ella quiere ser esa mina, y cuando se da cuenta, cuando se mete del lado de esa mina y se da cuenta de que no es lo mismo, se termina yendo. Y para mí eso es algo lógico, porque para mí no es algo realmente en contra de la mujer. Es algo que ella debe estar buscando, un amor que solo lo va a encontrar cuando lo encuentre genuinamente con alguien que no esté en pareja, alguien que no está cagando a otra persona, porque nunca vas a encontrar el amor de tu vida cagando a otra persona en el medio. El amor de tu vida no llega así, porque si se lo hace a ella también te lo va a hacer a vos, y si no te lo hace a vos, te va a hacer otra cosa, porque una buena persona no hace eso. ¿Entendés? Todos cometemos errores, todo lo que quieras, pero igual, y más siendo persona pública. Siento que a la China le va a llegar, porque la mina es hermosa, probablemente sea una buena persona, porque por algo, por ejemplo, se lleva bien con Pampita, por algo la gente no la odia del todo, los que la odian son el público, la gente del medio no la odia a la China. No creo que sea mala persona. Siento que se las remanda y le encanta jugar a la víctima porque eso es lo que hizo siempre, pero ya le va a llegar, a ella ya le va a llegar el marido que tanto quiere y va a ser feliz. Y ahí va a dejar de hacer esas cosas, de hacerle mal a minas, porque no es solo que esté cagando a la mujer porque le metió los cuernos al marido, es también que las humilla. Le gusta un poquito el humillar, como hizo con Eugenia Tobal, como hizo con lo de Pampita diciendo que estaba loca, como hizo como lo de Wanda Nara, siendo su amiga y después al marido. ¿Quién sabe? Hay que estar metido en su cabeza para saber todo esto. Por eso digo, es un personaje amado por algunas, odiado por bastantes personas. Fue la víctima de muchas de sus relaciones, como la de Nicolás Cabré, como la de David Bisbal, porque ella era también muy chica cuando le pasaron todas esas cosas de Nacho Viale. Y después terminó volviéndose el victimario, maltratando a pibitas que eran las ex de tu novio, porque ni siquiera las que te estaban cagando con ellas. Era la ex de 18 años, que vos querías cagar a piñas en un boliche. Es raro. Yo no creo que la mina no se enamore. Yo creo que la mina genuinamente se debe enamorar de sus parejas. Pero hay un morbo. Tiene que haber un morbo de estar con alguien en pareja, porque realmente sus últimas parejas, prácticamente todas o estaban así de haber cortado o no habían cortado cuando empezaron con ella. Pero bueno, personajón, de todas formas, una persona que aportó demasiado a la cultura de Argentina, ya sea con Reina Gitana y Ole, como con películas como Absurda, aportando con sus chusmeríos. Un personaje, al fin y al cabo, hecho y derecho. Una mina que le gusta ser madre, porque eso no lo puede negar nadie, es una madraza, que también le gusta meterse en quilombos, pero al fin y al cabo una persona. Como digo siempre, yo en estos videos nunca voy a hablar de cosas que no estén en internet, que no hayan salido a la luz, porque no me compete, así que yo todo lo que estoy contando es lo que se puede encontrar, que pueden encontrarlo ustedes buscando en YouTube, qué sé yo, la China Suárez, Nicolás Cabré, buscando en Twitter, porque yo busco todas las redes sociales para esto. Nada en contra de la China Suárez, mujer muy bella, un poquito cínica, porque lo tengo que decir, tampoco me voy a hacer la de la nada, soy una fan de la China Suárez. Así que bueno, si les gustó el video, se pueden suscribir, me pueden dar like, me pueden comentar de quién quiere que haga un iceberg, me pueden comentar algo sobre el iceberg. Todo con respeto, por favor, pueden agregar información sobre este iceberg, si pueden, que sean cosas chequeadas. No, me contó una amiga que vio que la China Suárez estaba cogiendo Colapinto en una plaza, eso no, ¿ok? Me pueden seguir en Twitch, síganme en Instagram, en Twitch prendo cuando se me canta y lo aviso en Instagram, así que las dos. Y nada, espero que estén bien, las quiero, los quiero, vivan las Tatianas.